muchas gracias por continuar aquí en el Noticiero de la Salud. Les recuerdo rápidamente el correo de este programa es elnoticierodelasalud@hotmail.com y la página del doctor es www.ericestrada.com.mx. Y bueno, nuestra siguiente cápsula, la última, doctor, insulina. La insulina, pues tenemos que acabar con varios mitos. En México se usa muy poco la insulina. Y claro, el control no es más allá del 5% de los diabéticos. Así que tenemos que dedicar pues este bloque a la insulina. A la insulina. Vamos a escuchar estos datos muy interesantes. El Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud informó recientemente que en México el porcentaje de población enferma es del 93%. En el 2007 se tenían registrados al 12% de la población con diabetes tipo 2 y para el 2012 el porcentaje había aumentado al 18% de la población, pero se estima que la mitad de los diabéticos no saben que tienen la enfermedad. Lo más preocupante son dos aspectos. Primero, la diabetes es la enfermedad que más rápido está creciendo, 220% en 20 años, en comparación con 92% de las enfermedades cardíacas y circulatorias y 90% de los tipos de cáncer. Y segundo, que la eficacia del Sistema Nacional de Salud para el control de la diabetes tipo 2 es de solo 5%, así que 95 de cada 100 diabéticos están perdiendo la vista. Poco a poco se hace necesario amputar una pierna y estos enfermos es en donde se presenta con mayor incidencia la insuficiencia renal. Este 5% de eficacia indica también que falta capacitación en el personal médico para orientar a los enfermos en un estilo de vida saludable, sobre todo para que se sepa cuánta glucosa se está consumiendo y cuánta actividad física se requiere para la cantidad de calorías que se están consumiendo. También ese 5% de eficacia refleja una deficiencia en cuanto al tipo de medicamentos que se están recetando por el sector salud, principalmente a base de hipoglicemiantes orales, principalmente tabletas de metformina, medicación a todas luces insuficiente, razón por la cual se le hace la recomendación al sector salud de un uso más frecuente de la insulina, sobre todo desde las primeras fases de la enfermedad. Las alternativas son las siguientes. O se reeduca a la población en un estilo de vida saludable con dieta vegetariana más pescado, ejercicio físico mínimo de 30 minutos al día y técnicas de control del estrés, lo cual sería lo ideal, o se tendría que suministrar grandes cantidades de insulina a la mayoría de los diabéticos. Si se considera que 30 unidades de insulina deberían de ser suficientes, pero no ocurre así. Con la dieta típica del mexicano se requeriría el doble o el triple de unidades de insulina. Por esta razón, la eficiencia en el control de la diabetes en México es de solo 5%. Pues qué tremendo saber que en marzo del 2011 México informa a la OMS que el control de la diabetes es el 1%. Transcurre 2011, 2012 y a finales de 2012 se hace la encuesta nacional de salud y aumentó el control de la diabetes 5 veces. En vez de que esté controlado el 1%, está controlado el 5%. 5%. Y cuando la OMS le pregunta a Estados Unidos, ¿cuál es el porcentaje de población con diabetes que se controla en Estados Unidos? Y Estados Unidos, con toda la vergüenza del mundo, contesta 12%. 12%, sí. 12% de control en Estados Unidos. En México, 5%. Obviamente, eso lo que nos está diciendo es que el páncreas, pues ya se lo acabaron los diabéticos. Ya no produce insulina o produce muy poca, o produce insulina defectuosa. Y entonces tenemos que hacer cambios a los planes y programas de estudio de las facultades de medicina para que enseñen a los médicos generales a manejar al paciente diabético con insulina. Es importante saber que la diabetes comienza a partir de 119 miligramos de glucosa en sangre. La prediabetes va de 101 a 118. La diabetes de 119 en adelante. Pero nos encontramos en un estudio con 5,000 diabéticos en Chapingo. Nos encontramos que el 90%
maneja niveles arriba de 200, Así es. 90%. Y resulta que la fragilidad de los tejidos de todo el cuerpo comienzan a partir de 140 miligramos y el 90% trae arriba de 200. Y a partir de 160 miligramos de glucosa en sangre comienza la destrucción de los tejidos. Esto es muy importante saberlo, porque la tercera parte de la población tiene diabetes. Pero el Instituto Nacional de Salud Pública nos informa que es el 18% en el 2012, 18%. Pero también nos informa que solo la mitad sabe que tiene diabetes. Así que 18 y 18, 36. Eso es una calamidad. Es un problema de salud pública exageradamente grave. Doctor, ¿y si se puede vivir con diabetes sin saberlo? Se puede vivir sin diabetes sin saberlo, porque el organismo se adapta a niveles altos de glucosa. Pero, por ejemplo, digo, a los hombres, que tal vez es a los que más les afecta, ¿no se dan cuenta? O sea, no hay forma porque no hay. Tienen disfunción eréctil y entonces... La disfunción eréctil viene después de varios años de niveles muy altos de glucosa, arriba de 200. O sea, no empieza así como de inmediato a la par que uno empieza con la diabetes. No. Lo que pasa es que el organismo... un hombre, perdone doctor, un hombre cuando ya se da cuenta de que dice, ya a ver, ya esto no está funcionando, esto no... Es cuando la diabetes ya está avanzada. Está muy avanzada y lleva varios años, mínimo 5 años de desarrollo. La mayoría de los diabéticos se dan cuenta que son diabéticos después de 10 años de estar enfermos. ¿Sabe qué le pasó? Ya hablo por mi señor padre que tiene esta enfermedad, pero él un día así llevó un susto terrible, pensó que había atropellado a una persona y entonces en esa noche, que después de ese susto que se llevó, él nos platica que le empezó a andar como a cada rato iba a hacer de la pipí y a cada rato y no sé cada cuánto tiempo, pero que era cada rato toda esa noche y que toda esa noche tuvo mucha sed. Al otro día se sintió mal, se fue al doctor y le dijo, señor, usted tiene diabetes. Entonces, mi papá hace años le decía, ¿no? Bueno, es que a mí me dio diabetes porque llevé un sustazo y entonces de ahí me generó la diabetes. Eso no es cierto. Falso. Eso no es cierto. Eso obviamente lo hemos aprendido aquí en el programa y no es eso, obviamente no. ¿Pero qué es la gotita que derramó el vaso? Fue la gota, o sea, el accidente, el haber pensado que atropelló a alguien, eso fue la gota que derramó el vaso. Pero mi padre tal vez ya tenía diabetes. Tenía diabetes hacía 10 años. Ay. Hacía 10 años tenía diabetes, pero su cuerpo se acostumbró a manejar niveles arriba de 200. Normalmente los diabéticos comienzan a darse cuenta cuando superan los 200 miligramos de glucosa. Mi papá esa vez llegó con 320 al doctor. Bueno, 320, imagínese, pues claro. ¿no? Entonces... Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Es un mecanismo de defensa del organismo. Cuando una persona entra en un estado de emergencia, me atropellaron o atropellé a alguien, en 3 segundos el organismo secreta adrenalina por el susto. Sí, claro, es la impresión. Ese impacto genera mucha adrenalina que se va al torrente sanguíneo. Eso pasa en el primer segundo. En el segundo segundo, esa adrenalina llega al hígado, 2 segundos. Y el hígado, en el tercer segundo, vacía todo el glucógeno, que es un almacén de glucosa. El glucógeno es un almacén de glucosa que se aloja en el hígado. En el tercer segundo, el hígado vacía el glucógeno en forma de glucosa al torrente sanguíneo. Y si traía 150 de glucosa cuando iba manejando, en el momento del accidente subió a 320. Subió de sopetón. Y ya arriba de 300 el organismo detecta que va a comenzar a funcionar muy mal y le manda mensajes a la persona: estoy muy mal, tengo los niveles muy altos de glucosa, y el riñón dice, yo le echo la mano, y entonces el riñón produce mucha orina. Y al producir mucha orina, o se hace pipí en la cama o se levanta al baño a orinar. Claro. Y como se levanta cada 10 minutos, cada 20 minutos, pues ni siquiera puede dormir. Y entonces esos síntomas... Y la sed terrible, bueno. Obviamente, si está orine y orine, que son los síntomas de la diabetes, mucha orina, mucha sed, y luego mucha hambre. Y luego viene la debilidad. Sí, así fue.
Y entonces vemos esa triste historia en millones de mexicanos. Y mucha gente tiene, digo, por eso la platico, porque escuchas muchas historias así de, no, bueno, es que yo me asusté, fue cuando mi mamá, o sea, y Sí. historias de que todo el mundo piensa que por un susto, chin, Sí, ya eso te cayó nunca. la maldición y tienes diabetes. Eso nunca no es cierto, nunca ha ocurrido. Ok. La diabetes es un proceso gradual que se desarrolla cuando el ser humano consume más azúcar que la que el páncreas puede procesar a través de la insulina. Okay. Y entonces hay niveles de insulina. Primero, el organismo maneja niveles de glucosa de 60 a 100, perfectamente normal. De 101 a 118, prediabetes. El páncreas comienza a fallar. De 119 a 140, diabetes ya. Peligrosa, riesgosa, y a partir de 140 comienza la fragilidad de los tejidos. A partir de 160 comienza la destrucción de los tejidos. Y entonces se tiene que comenzar a consumir insulina, porque el páncreas no produce la insulina. Pero en México, ¿qué pasa? Pues en México pasa que cuando llega un paciente con 160, 165 de glucosa, le dan tabletas. Le dan tabletas de estimulantes, le dan tabletas de sustancias que regulan los niveles de glucosa y ya debería de estar tomando insulina. Así que tenemos que cambiar la educación de los médicos para que aprendan a manejar la insulina. La insulina. Doctor, pues yo creo que sí es necesario tener un programa especial acerca de insulina. Pues sí, ¿no? yo creo que sí tenemos que seguir viendo este tema de la insulina. Porque hay mucha mucha tela de donde información, cortar. sí. Hay que hacerlo, doctor. Hay que hacerlo. ¿El siguiente lo hacemos? En el siguiente programa vamos a hablar. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor. Llegamos al final del programa. Al contrario, Leti, muchas gracias a usted. No, gracias a usted por continuar aquí y enseñarnos tantas cosas. Gracias también a usted por acompañarnos en este programa, El Noticiero de la Salud. Yo los esperamos en la próxima emisión y mientras tanto lo invitamos a que continúe aquí en Green TV, la televisión viva.